León líder. Ese es el tema que vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor, donde creemos que a través de esta palabra vamos a poder entender más fácilmente en que todos tenemos un llamado. Ahora está el don de liderato, pero todos somos líderes. Absolutamente todos tenemos un llamado, y de ahí relacionado al tema León líder. En este pasaje, en esta enseñanza, nosotros podemos ver claramente en que a través de la palabra, absolutamente todos, Dios nos llamó por algo, para liderar. Dios nos llamó para llevar un liderazgo, pero tiene que ser un liderazgo sano, un liderazgo genuino, donde ahí cuando está un liderazgo sano, ahí no hay opresión, sino hay una capacitación. Todos necesitamos tener un liderazgo sano. Cuando nosotros tenemos un liderazgo sano, el cual vamos a hablar sobre el líder león, podemos nosotros saber cuán importante es entender en que cada uno de nosotros Dios nos llamó como un liderato, para liderar, para gobernar, para hacer muchas cosas, al cual Dios nos llamó con una finalidad. Esto es importante. Vamos al texto de Marcos capítulo 10, verso 46, nos dice: Jesús sana a Bartimeo el ciego. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Esto es importante porque aquí ya nosotros podemos visualizar a un hombre llamado Bartimeo. ¿Quién era Bartimeo? Un ciego de nacimiento. Nunca había visto algo. Nunca había visto un color, una persona, nada, porque era ciego de nacimiento. Bartimeo, hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino. Mantengan esa palabra, que estaba junto al camino. ¿Cuál es la actitud? Aquí entra en Lucas 8:5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Mire qué importante. ¿Dónde entonces estaba Bartimeo? Junto al camino. ¿Dónde cayó parte de una semilla? Junto al camino. Todo lo que está junto al camino no va a prosperar. Todo lo que está junto al camino no va a crecer. Todo lo que está junto al camino, vienen las aves, se comen la semilla. No es culpa de la semilla. El problema es dónde cayó la semilla. Por eso que aquí cada uno, Dios te llamó como un liderato. Dios te llamó para que cumpla la función de un liderato, pero tenemos que hacerlo bien. Mientras estés junto al camino, no va a haber fruto. Hay personas que quizás están en lugares equivocados o están haciendo cosas equivocadas, por eso no ven resultado. Es como cuando uno siembra algo en un lugar equivocado, no va a dar un buen resultado. Pero si uno siembra algo en una buena tierra, va a haber resultado. Porque está usted no sembrando junto al camino, sino la semilla cayó en la buena tierra. Todo lo que está junto al camino no va a prosperar. ¿Dónde estaba Bartimeo? Junto al camino. Estaba ciego. Estaba pidiendo limosna. ¿Por qué la gente no es prosperada? Porque está junto al camino. Todo lo que está junto al camino, vienen las aves, se comen esa semilla y no prospera. Mire qué interesante todo esto, porque nos ayuda mucho a entender en que nosotros no tenemos que estar junto al camino, tenemos que estar en el camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Jesús no dijo: yo estoy junto al camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay gente que no está en el camino, está junto al camino. Qué interesante. Bartimeo, hijo de Timeo. Timeo significa el impuro. Eran de origen caldeo. O sea, este hombre, ya desde el momento que nació, sus padres le colocaron el hijo impuro, que seguramente puede haber sido por su condición, por cual, como venía con una deficiencia en sus ojos, el padre le puso este nombre, pero lo marcó para toda la vida. Porque cuando le colocaban un nombre era por algo. Le puso Timeo, el hijo impuro, hijo de Caldeo. Ese era el nombre
del ciego Bartimeo. Bartimeo, que es una palabra compuesta. Bar significa hijo. Timeo significa hijo impuro. O sea, desde su nacimiento ya venía con una marca, con una señal de su propio padre. Bartimeo, la palabra compuesta que estaba hablando, que es bar, significa hijo. Y Timeo es hijo impuro. Marcos 10, 47, y oyendo que era Jesús. Mire lo que dice Bartimeo. Bartimeo, en la escritura, dice que oyendo a Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él escuchó una voz. Cuando él escuchó la voz, sabía que algo podía suceder, porque quizá él había oído hablar de Jesús. Y cuando escuchó su voz, mire qué interesante, Bartimeo estaba ciego, pero no estaba sordo. Hay gente que no es tan ciego, pero están sordos. No sé si ya la agarró. Hay gente que está en la iglesia, tiene su vista, pero no ven. Están sordos, no escuchan la voz de Dios. Este hombre, a pesar de su ceguera física, pero él pudo escuchar la voz de Jesús. Pudo saber que él era Jesús. Y cuando escuchó que era Jesús, dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. El verso 51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y mire qué interesante, porque inmediatamente Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: quiero que recobrar la vista. Y Jesús le dijo inmediatamente: vete, tu fe te ha salvado. Mire qué importante, que para oír la voz de Dios necesitamos tener entendimiento, tener fe. No es solamente tener oído, necesitamos oír. El que oye puede escuchar la voz de Dios. Tú tienes oído, pero muchas veces, como tienes orejas, necesitas oír. No es solamente tener orejas, es escuchar lo que Dios dice con el oído del Señor. La actitud de Bartimeo. Marcos 10, 50, y entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Mire la actitud. Anteriormente, la primera actitud fue que escuchó la voz de Dios, la voz de Jesús. Escuchó a Jesús y empezó a decir: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa es la actitud. Eso es lo que tú tienes que hacer. El buen líder tiene actitud. El buen líder tiene que moverse. El buen líder tiene que ejecutar. Y luego, mire lo interesante que él dice, porque él dejó su capa. La capa de lo que vestía Bartimeo era dolor. La capa que vestía Bartimeo era la pobreza. Por eso es que estaba ahí junto al camino pidiendo miseria, pobreza. La capa que vestía a Bartimeo era la enfermedad, era desánimo, porque tantos años ahí que lo llevaban seguramente a algo, lo dejaban junto al camino y él pidiendo limosna, quizás con frío, con calor, con sol. Él en su estado anímico no estaba bien. Quizás habrían enfermedades, desánimo, problemas también emocionales, amarguras, depresión. Pero él tenía actitud. La primera actitud es que escuchó y empezó a decir: Señor, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia. Segunda actitud, dice que arrojó su capa y vino a Jesús. Lo que tú necesitas es arrojar tu capa. Al arrojar tu capa, la capa del problema, la capa de la situación, tienes que arrojar esa capa. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Hechos capítulo 3, verso 2. Y dice que traían también a un cojo de nacimiento y lo ponían cada día en la puerta del templo llamada La Hermosa para que pidiese limosna. Aquí tenemos otra persona que también estaba al lado de la puerta de La Hermosa. No estaba dentro, estaba junto a la puerta. Bartimeo no estaba en el camino, estaba junto al camino. Este hombre no estaba dentro, sino que estaba junto a la puerta de La Hermosa. Necesitamos estar dentro y necesitamos estar en el camino. Y ahí aparece Jesús en Bartimeo y le sana y lo coloca al camino. Lo coloca en el camino. Aquí aparece Pedro y también la actitud: no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Y recobra su
sanidad. Este vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo y le rogaba que le diese limosna. Pedro y Juan, fijando los ojos en él, le dijo: míranos. Entonces él le dijo, le estuvo muy atento, estuvo atento a lo que le iban a dar. Quizás a lo mejor él pensó que le iban a dar una limosna porque estuvo muy atento, porque Pedro le dijo, fijando los ojos en él, le dice: míranos. Y quizás cuál sería la expresión de él o la manera de que interpretó eso: míranos, quizás pensando que le iban a dar una limosna. Entonces él le dijo, estuvo atento y esperando recibir de ellos algo. ¿Se fija? Esperando recibir de ellos algo, quizás una moneda, algo. Pero más Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Actitud. Necesitamos movernos por algo. Y tomándolo de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mire el milagro que hizo el Señor a través de Pedro. Pero este hombre, ¿dónde estaba? Junto a la puerta del templo. ¿Y dónde estaba Bartimeo? Junto al camino. Todo lo que está junto al camino no prosperará. Todo lo que está junto a la puerta no prosperará porque no está dentro. Hay que estar en el camino y hay que estar dentro de la puerta la hermosa. Pero cuando recibió inmediatamente la sanidad y sus pies y tobillos se afirmaron, él empezó a saltar y anduvo, entró en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Qué hermoso este milagro. ¿Cuántas veces nosotros, el Señor nos ha bendecido y ni siquiera le alabamos? A lo mejor tenemos pies, manos, vista, oído. Podemos llegar al templo, pero ahí estamos como en pálido, así, como un palo frío. Ni siquiera levantamos las manos. Estamos mirando al hermano, estamos mirando cuántas sillas hay, cuántas luces hay, contando las moscas. Así estamos ciegos, así estamos paralíticos espiritualmente. Pero más el que es libre va a saltar, va a glorificar y va a alabar al Señor. Ahora dentro recién en el tema, pero era importante colocarle una base. ¿Qué tiene que hacer el líder? El buen líder tiene que tener una actitud. El líder tiene que moverse. El líder no puede decir que los demás lo hagan. No, el líder tiene que ejecutar algo. Ejemplo, si en la iglesia hay papel botado, ¿qué va a hacer usted? Que lo recoja el diácono. O hermano oficial, venga, mira, hay un papel ahí botado, recójalo. Hermanador, que hay un papel ahí, sáquelo de ahí. Hermanita, líder, ¿qué va a hacer un líder? ¿Qué va a hacer una persona que tiene dentro de su interior liderato? Estoy hablando de que todos tenemos liderato, no solamente estoy hablando de un líder, sino que todos tenemos un liderato y todo líder tiene actitud. Tu actitud entonces correcta sería que tú recojas ese papel, porque esa actitud. O tú vas al baño y ves que hay que limpiar o hay que quitar o sacar papel o trapear, porque está a lo mejor el piso sucio y tú entras al baño y dices, wow, el baño está sucio. ¿Qué va a hacer el buen líder? Actitud. Tomar la pala, tomar el paño y empezar a limpiar. Esa es actitud. Pero el que no, mejor no entro acá. No tiene actitud. Aleluya. El líder, y es un ejemplo nada más, es un ejemplo porque hay muchos ejemplos más que se puedan dar, porque el león líder tiene una actitud. ¿Qué hace al león un líder del mundo animal? No es el más grande, tampoco es el más fuerte, no es el más pesado de todos los animales, tampoco es el más poderoso. Pero aún así es el líder. Mire qué interesante. El león no es gigante, no es grande, no es fuerte. Hay otros animales que son más fuertes. Pero sigue siendo un líder. Por eso es que tú no tienes que menospreciarte por lo que tienes, menospreciarte por lo que estás viviendo. Tú eres parte de un líder por innato.
La base de Génesis capítulo 1, verso 26 dice: Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias y toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios le dio al hombre este señorío. Somos la imagen de Dios. Cuando Dios creó al hombre, el hombre aquí es plural. Cuando Dios creó al hombre, se trata de ti y el Señor. Cuando Dios creó al hombre, se trata de ti o a la mujer. Imagen, ¿qué significa? Imagen es su naturaleza. Hagamos al hombre que tenga nuestra naturaleza, que tenga nuestra característica, que funcione como nosotros. Eso es lo que Dios dice, imagen. Y semejanza es que funcione igual que Dios. Funciona igual que Dios, esa es semejanza. Imagen significa que tú eres igual a la naturaleza de Dios y las funciones que Dios tiene están sobre ti. Eso como que algunos no sé si la creen. Escuche, para que usted pueda entender. Lo que está puesto en ti es Dios. Dios depositó en ti algo. Algo depositó el Señor en ti. Para poder entender, en esta imagen es para que se pueda entender que somos imagen y semejanza del Señor. Esa botella supongamos que es Dios y el vaso es hombre. Por eso que el hombre y la mujer es vaso en mano del alfarero. Entonces, Dios dice a través de la botella, lo que está dentro de la botella es el agua, es el líquido, es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces el Señor dice que tú eres, y el hombre y la mujer, imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando se vierte esa botella en el vaso, lo que Dios está diciendo es que lo que está dentro del agua, de esa botella de agua, es lo mismo que está en el vaso. Nada cambia. La misma sustancia de la botella de agua está puesta en el vaso. Nada cambia, solo cambia el vaso. Solo cambia el cuerpo del vaso. Pero el cuerpo de la botella, los componentes y químicos que están dentro de la botella, están dentro del vaso. No sé si se entiende. Qué hermoso todo esto. Por eso es que nos ayuda a entender en que todo lo que Dios quiere darnos es lo mismo. Imagen, presencia. En el hebreo es la palabra panim. Panim quiere decir rostro, presencia. Ahí aplica el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, bajo la imagen del Dios Altísimo. Esa palabra del hebreo, la palabra también estela, que es sombra. O sea, imagen, panim, y estela, que es sombra. Lo que está diciéndonos aquí el Señor es que nosotros somos la imagen, somos la presencia, rostro y sombra. Imagen de Dios es su sombra. Por eso es que Pedro, dice la Escritura, que su sombra sanaba. Pero la sombra de Pedro no sanaba, sino que era la sombra del Padre, reflejada en Pedro, y Pedro ejecutaba la función del Padre. Eres tú la imagen de Dios. Cuando tú no actúas como Dios, no eres natural. Eres hipócrita. ¿Qué significa esto? Que escondes algo. Pero cuando tú actúas en lo natural, normal, eres copia de Dios. Eres la imagen de Dios, que no tenemos que aparentar nada. Dios nos llamó como un liderato. Oseas 11:10, rugiré como un león, rugeré y mis hijos vendrán y me seguirán. Vendrán desde el occidente temblando de miedo. Mire qué importante, porque cuando el león ruge, ¿quién no temerá? No sé si usted ha visto alguna vez, o en un zoológico, un león rugir, pero la verdad es que ese rugido llega a kilómetros. Asimismo nosotros, el que está dentro de nosotros, es el león de la tribu de Judá. Dios es amor. Tú saliste de Dios. Eres su imagen, por lo tanto, tú eres amor. Por eso cuando odias a alguien, te destruyes a ti mismo. ¿Por qué te destruyes a ti mismo? Porque no estás haciendo o no estás en la naturaleza de Dios. Por eso el que está en amargura, una persona se destruye a sí mismo. Porque la amargura está dentro de ti.
Tú tienes lo que Dios tiene. Tú eres como Dios en la tierra. Es importante entonces saber que dice la Escritura en Génesis 1:28 que dijo señoread los peces del mar, las aves del cielo y toda bestia que se mueve sobre el dominio. Señoread es que tenga dominio. Dios te dio a ti un liderato desde que naciste. Todos tenemos un liderato. Todos tenemos un liderato de señorear o guiar a alguien. Eso es que somos la imagen de Dios. Por eso señorear, la palabra radá, que significa dominar, dominio, mandar, marchar, señorear, tomar. Ahora, aquí no estoy hablando, que esto es importante también entender, que el líder no es que ande solamente mandando y dando órdenes y él no haga nada. No, el líder siempre tiene que tomar la actitud también de hacer algo. Por eso que el líder no puede dominar a algo o a alguien, sino ya es un problema de opresión. Es como la esposa que domina a la mujer y le dice tienes que hacer todo lo que tenga que hacer. No, no debes dominar. Lo mismo pasa con un líder. El líder no debería dominar la iglesia. Él debe de enseñar, debe de cuidar. Esa es su función. Pero hoy, ¿qué tenemos? Malos líderes. ¿Qué hacen los malos líderes? Dominan a la iglesia. Quieren dominar al pueblo. Quieren obligar al pueblo. Mateo 13:11 nos dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esto entonces, cuando nosotros entendemos la imagen y la misericordia de Dios. Y Mateo 23:13, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues no entráis vosotros ni dejáis entrar a los demás. Cuando hay un mal liderato, entonces la gente no llega a Cristo por los malos ejemplos. Proverbio 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. El buen líder cuida. El buen líder tiene que cuidar los hijos. El buen líder tiene que cuidar la esposa. El buen líder tiene que cuidar el trabajo. El buen líder tiene que cuidar lo que se le entregó. Porque todo lo que Dios te entregó es para que tú seas bendecido. La mujer virtuosa es corona de su marido. Otra versión dice, la mujer ejemplar es corona de su esposo. Versión Torres Amat, corona de su marido es la mujer hacendosa. Mire qué bonito encontrar una mujer virtuosa, una mujer ejemplar, una mujer hacendosa. Para que tú ganes a tu marido, sé una mujer virtuosa. Porque muchas veces, a veces la mujer no es virtuosa. Y cuando llega el esposo a la casa, después de estar todo el día trabajando, ¿dónde la encuentra? En la casa de la vecina. Y usted cree que está edificando a la vecina, la está discipulando. Quizás están hablando de la novela, puros chismes, puros cagüines, pura división. No, usted cuando llega el esposo, usted tiene que estar en su casa. Y su casa que tiene que estar ordenada. Lavar la loza, lavar la ropa, tiene que estar bonito. Eso es lo que tiene que hacer una mujer virtuosa. Pero a veces llega el esposo a la casa y la casa está como Génesis capítulo 1, verso 2. Desordenada, vacía y en tiniebla. Aleluya. Así pasa eso. Entonces ahí significa que no eres virtuosa. No eres un ejemplo, no eres hacendosa. Versión Dios habla hoy dice, la mujer ejemplar hace a su marido un rey. Mire qué bonito. La mujer ejemplar, la mujer virtuosa, la mujer hacendosa hace a su marido un rey. Pero es la mujer que se preocupa, porque imagínense que llega el esposo y ve a la mujer que está ahí independiente, que esté haciendo las cosas del hogar, pero ya tiene que haber un momento de que esté arregladita también. Tiene que arreglarse. Imagínense que el esposo siempre la vea como la bruja del 71, hermano, y se va a asustar. Usted, como mujer, y le hablo aquí, usted tiene que preocuparse de verse, de arreglarse. Por eso arréglese lo que Dios le ha dado. Sea una mujer virtuosa, ejemplar. Y mire lo que decía el texto, la mujer ejemplar hace a su marido un rey. Y aquí los hombres sacando pecho, oh, yo soy el rey. Pero no es tan así. Le voy a bajar un poco el humo. Pero mire lo que dice el texto, la mujer ejemplar es marido y su marido es el rey. Entonces, la mujer ejemplar tiene a su marido como un rey. Pero recuerde que el rey
usa corona, pero no es rey sin su corona. Un rey no es rey sin su corona. ¿Y qué dice la Escritura? Claramente que la mujer es corona de su marido. Mire qué interesante todo eso. Aleluya. Génesis capítulo 2, verso 21 dice: entonces el Señor le hizo caer en un sueño profundo al hombre. A veces el Señor tiene que hacerlo caer en un sueño profundo al hombre para que pueda entender. Y le sacó una costilla y cerró su carne. Parece que es importante esto, porque para que nazca una mujer es necesario dormir al hombre. Aleluya. Porque si el hombre está vivito, no va a poder salir la mujer. Hombre fue hecho del polvo. La mujer fue hecho del hueso. La mujer es más fuerte que el hombre. Lo digo de nuevo. La mujer es más fuerte que el hombre, porque el hombre nació del polvo, pero la mujer de una costilla. La mujer es hueso, por eso que la mujer siempre son más fuertes. Lo podemos ver cuando dan a luz, esos dolores de parto. Dice que son fuertes, dice que son dolores. Imagínate, están 9 meses con esos síntomas. Y uno, cuando ni siquiera, imagínese, el hombre no va a aguantar eso. ¿Por qué? Porque no es hueso. Pero la mujer aguanta. ¿Por qué? Porque es hueso. Entonces, hay mucha diferencia en esto. Por eso que cuando muchas veces al hombre le duele una muela o le duele un dolor de cabeza, me muero. En cambio, la mujer, tantos dolores que tuvo que pasar 9 meses, más encima el parto. La mujer es un hueso, es más firme, eso es lo que quiere decir. Por eso la mujer es más fuerte que el hombre, en pensamiento, en conducta, en acciones. Ahora dice la Escritura que tomó Dios de la costilla de Adán y formó a la mujer. Muchos años yo me hacía esta pregunta y decía: si cada uno de nosotros tenemos 12 pares de costillas, que son 24, ¿cómo entonces dice el Señor que tomó una costilla y se la sacó y de ahí nace la mujer? Lo que dice Génesis 2, 21. Entonces el Señor hizo caer en el sueño profundo al hombre y éste durmió, y Dios tomó una de sus costillas y se la sacó. Se supone que si Dios sacó del hombre una costilla, tendríamos que tener una costilla menos. Pero ambos, como el hombre y como la mujer, tenemos 12 pares de costillas. O sea, el hombre y la mujer tienen 24 costillas en total. No hay una costilla menos. ¿Cuál entonces es la situación? ¿Qué pasa aquí? Si vemos aquí claramente en los huesos, vemos claramente que hay 12 costillas. 12 por cada lado, izquierdo y derecho. Que en total, estos son 24 en total. El hombre y la mujer tienen 24 costillas. Entonces, si Dios sacó una costilla, tendría que haber en un lado 11. Pero siguen siendo 12. O sea, en total 24. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Qué sucede con esto? Y aquí está la enseñanza de este tema. Estudiando este pasaje me encontré algo impresionante que está científicamente comprobado. Un equipo de la Universidad de Santiago de Chile ha informado que los seres humanos son capaces de regenerar costillas en cuestión de meses o en tiempo menos de meses. La costilla se ha hecho el único hueso en nuestro cuerpo que se puede regenerar por sí mismo, y lo hace en 2 meses. Mire qué interesante. Ahora, si estaban en Edén, Dios aceleró ese proceso. Existe en la costilla un área que se llama, una sustancia que se llama pericondrio. Es una capa de tejido conjuntivo denso y regular que rodea el tejido del cartílago, y apartándole esa sustancia nutritiva hace que ese hueso de esa costilla pueda recuperarse más rápido. No solo en el paciente consigue regenerar con el tiempo la costilla, sino que crea la costilla de nuevo. Mire qué interesante todo eso. Por eso es que cuando Dios comienza algo es porque ya lo terminó. Esta sustancia de la costilla, del hueso de costilla, que se regenera y salga otra vez un hueso nuevo, se llama pericondrio. Esta es la sustancia del pericondrio. El pericondrio es una sustancia que el hueso se puede regenerar.
Qué interesante todo eso, porque nos ayuda a entender lo importante, porque ahí entendemos en que Adán tenía todo, después se regeneró su hueso por el pericondrio. Entonces, ese es mire cómo Dios es el Padre médico de todo, y ahí podíamos ver claramente en ese pericondrio, que es el tejido de las sustancias nutritivas de aquel hueso, y hace que ese hueso pueda regenerarse. Interesante todo eso. Ahora, estas son las costillas. Recuerde que la mujer es un hueso, es más firme, es más fuerte. Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido. La mujer es fortaleza, es firme. Mire qué interesante que este es un hueso. Todo hueso es un báculo. Aquí aplica la mujer idónea. Toda mujer idónea es un báculo del esposo. Wow. Todo hombre necesita sostenerse en el hueso. Todo hombre tiene que afirmarse en el báculo. Ahí es importante que ambos se necesitan. Mateo 3:73 dice: el reino de los cielos semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió y dio 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Así es el reino de los cielos. La influencia de la masa, la influencia que hace sobre la masa esa levadura es importante, porque la levadura es la que hace toda la función. La levadura no afectará nada a menos que esté dentro. El reino de los cielos es semejante a la levadura. La levadura es que va a leudar toda la masa, pero la levadura no tiene que estar fuera, tiene que estar dentro de la masa para que así pueda afectar toda la masa. Algo tan pequeño, pero hace leudar toda la masa, la levadura. La levadura está tranquila. La levadura no hace ruido. A veces hay levaduras que hacen mucho ruido, gritan, se emocionan, muchas cosas. Pero la levadura está tranquila porque sabe su función, que solo está esperando el momento para que pueda ejecutar y pueda entrar en la masa. La levadura no emociona a nadie. ¿Por qué? Porque no es emocional. La levadura está tranquila esperando su tiempo en que tenga la oportunidad de entrar en la masa. Cuando entra en la masa está tranquila y logra hacer una gran masa, porque es la levadura. Por eso que leuda toda la masa. Qué importante todo esto. Y aquí tenemos otros textos más que avalan eso. En Mateo 12:24, más los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. No entendían lo que Dios quería hacer. Entonces es importante entender que todo lo que Dios hace es para nosotros acarrearnos bendición. Somos un liderato, tenemos poder, tenemos autoridad sobre los espíritus. Los peces fueron diseñados para someterse al agua, las plantas para someterse a la tierra, las aves para someterse al aire, el hombre a someterse a Dios y a su autoridad física y divina. El pez no puede decir o no puede ir donde quiera. El pez tiene que ir donde haya agua. O el árbol no puede crecer cuando ella quiera. El árbol crece donde hay tierra. Saque un pez del agua y se termina su poder. Saque al árbol de la tierra y se termina su poder. Dios te dio a ti poder y autoridad. No puedes ser más que tu autoridad. A menos que la autoridad te delegue autoridad. Pero hoy en día tenemos gente que quiere ser más que su autoridad. No se sujetan a la autoridad. ¿Por qué usted es un líder? El líder tiene actitud. Tú eres un líder. Este es el ejemplo para que usted pueda entender de lo que Dios te llamó con esa capacidad. Vemos aquí un león y vemos un elefante. El líder siempre tiene actitud. Mantengan siempre esa palabra. El buen líder tiene actitud. Si algo ve que se tiene que arreglar, el líder tiene actitud. Si tú vas a la iglesia y ves como que la ampolleta o el foco está como y no funciona y hay que comprar un foco nuevo, ¿qué va a hacer el líder?
va a ir a comprar un foco y colocarlo. No va a decir, Señor, envía a los ángeles, o toca a la hermana, toca a las Dorcas, toca al diácono, toca al pastor, Señor, que lo cambie. No, el líder tiene actitud. Un buen líder tiene actitud. Un león y un elefante. El león, más pequeño. El elefante, más grande. El león no es tan fuerte. El elefante, más fuerte. Un león no es tan poderoso. Un elefante es poderoso. El león más pequeño. El elefante más grande. El león no tiene tanta fuerza, pero el elefante sí tiene mayor fuerza. Entonces, cuando el león vea al elefante, el león dice: almuerzo, desayuno, comida. ¿Qué tiene entonces el león? Actitud. El león no ve, oh, qué grande, el elefante es muy grande, no podré vencerlo, el elefante tiene mucha fuerza, me va a dar un golpe, me va a tirar lejos. No, el león tiene actitud. El león, cuando ve al elefante, dice: voy a hacer tacos de elefante, voy a hacer un caldo de elefante, voy a hacer un pozole de elefante, voy a hacer un caldo, no de res, de elefante. Aleluya. Porque el león tiene la actitud. Cuando nosotros tenemos actitud, no vemos a lo que es grande. Es como David y Goliat, lo mismo. David no vio al gigante. David vio la fortaleza que Dios estaba en él. Dios te dio a ti una actitud. El león tiene actitud. Un líder no es porque es más poderoso, sino porque tiene actitud. Cuando llega el león, causa miedo y los demás tiemblan. Lo que hace un líder no es el poder, ni la fuerza, ni la inteligencia, no es el tamaño. Al león lo hace un líder porque tiene actitud. Tú tienes actitud, por lo tanto tienes que ejecutar esa actitud. Aplica 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esa es la actitud. ¿Sobre quiénes? Dios te llamó como líder en tu casa. Y hablo de hombre y mujer. Sobre tus hijos, quizás sobre un trabajo, quizás sobre la economía, quizás sobre el trabajo en algún área. Tú eres el líder de tu casa. Entonces el líder tiene que tener una actitud. Tiene que buscar siempre una solución. El líder no se va a quedar diciendo: ¿qué hago ahora? Bueno, no voy a poder hacer nada. No, el líder tiene una actitud. Va a buscar, va a pensar: ¿cómo lo hago? Si hago esto, me muevo acá, busco esto. El líder siempre tiene una actitud. Tú eres un líder. Dios no le dio al hombre mesa y silla. Escuche esto. El hombre necesita actitud. Dios no le dio al hombre mesa ni silla. Dios no le dio al hombre mesa y silla. La escondió en un árbol. ¿Para qué? Para que trabaje. Miren qué importante. Es lo mismo que Dios no te va a dar algo a ti, todo te lo va a dar, sino que dice: muévete, acciona, trabaja. Génesis 2:15 dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. Dios no puso a Adán de vago. Dios puso a Adán para que cuidara el lugar, cultivara, dice, cultivar y cuidar. Dios puso a Adán para cuidar, para cultivar. Lo que Dios te dio, cuídalo. La pregunta es: ¿dónde estaba Adán cuando la mujer dialogaba con el serpiente? Wow. La mujer vio al árbol que era apetitoso para comer, agradable a la vista, deseable para adquirir sabiduría, y tomó pues de su fruto y comió. ¿Dónde estaba Adán aquí? Porque dice la escritura que la mujer estaba en el huerto, se paseaba en el huerto, y cuando se paseó vio al árbol, pero antes tuvo un diálogo con el serpiente. ¿Dónde estuvo Adán cuando estaba el diálogo con el serpiente? Y esto no era que de la noche a la mañana hubo un diálogo, esto era durante mucho tiempo.
Durante mucho tiempo hubo ese diálogo. Entonces, aquí está esa pregunta. Por eso es que lo que Dios te dio se tiene que cuidar. ¿Qué es actitud? Actitud es el resultado de creer y actuar. El león cree en su habilidad. No tiene temor, aunque se vea ese elefante grande, poderoso. El león cree en su habilidad. Tú tienes que creer en tu habilidad. Dios te llamó como líder. Y no estoy hablando de un líder solamente de una iglesia, un pastor, un ministro. No, todos venimos con un liderato. Todos. Y alguien a ti te sigue. Por último te sigue el perro o el gato, pero alguien te sigue. Tú eres líder de tu casa, de tus hijos, líder de la familia, líder de algo, pero todos te siguen. Al líder no lo hace porque solamente es por un líder. Al líder lo hace también una actitud, porque piensa, el líder no mira con los ojos, mira con lo que cree. Mire qué bonito eso. El líder cree en su habilidad. Tú tienes que creer en tu habilidad como líder. Y el líder no ve con los ojos, sino que mira con lo que cree. El líder al problema no lo ve como un problema. El líder ve ese problema como un aprendizaje. La circunstancia que pueda estar viviendo, tómalo como un aprendizaje. Si fallaste, si caíste, tómalo con un aprendizaje. Levántate y fortalécete y sigue hablando de Dios y sigue fortaleciéndote y creyendo con tu habilidad, porque tú no miras con los ojos, tú tienes que mirar con lo que crees. El líder no ve obstáculos, él ve una oportunidad. Una oportunidad de subir, de crecer, una oportunidad de tomar una decisión de una tierra nueva, de algún lugar. Él ve una visión. No ve él con una visión del ojo. El ver no solamente es una visión del ojo, pero visión es una función del corazón. El buen líder no solamente ve con una visión del ojo. El buen líder ve con una visión del corazón. Por eso que andamos por fe y no por vista. El buen líder se va a apasionar por lo que haga. El mal líder va a andar por la vista, va a andar por los ojos, va a andar por lo que le conviene. Ese es un mal líder. El buen líder va a ver con los ojos del alma, con los ojos del corazón, con la pasión. El buen líder tiene que apasionarse en lo que haga. Tú tienes que apasionarte con lo que hagas. Tienes que hacerlo con amor, con pasión. El líder construye sin dinero. Eso como que le pasó volando. Porque el líder tiene la capacidad de buscar, de aprender, de accionar. El buen líder se mueve porque tiene una capacidad y eso está dentro de nosotros. Cuando el león ataca, ya me queda poco para este texto, de esta enseñanza. Cuando el león ataca a un elefante, no lo hace solo, no es tonto, es un líder. El elefante grande, poderoso, y el león se agacha. El león líder se agacha y empieza a rumiar. A rumiar. Está el león, está el poderoso elefante, y el león se agacha y empieza a rumiar. ¿Por qué el león rumea? Porque está llamando más leones. En eso aparece una manada, y solo una manada puede matar y tener almuerzo de elefante. Ningún león ataca solo. Muchos líderes están atacando a elefantes solo. Por eso es que están golpeados, por eso es que tienen problemas. No se puede hacer algo sin una manada. Somos todos un equipo. La oración del justo puede mucho, en una unidad, en la ley del acuerdo. Todos nos unimos. Todos nos unimos. Nadie puede estar solo, como dice Eclesiastés. Ay del solo que cuando cayere, ¿quién lo levantará? El buen líder trabaja no solo, trabaja con un equipo. Miren qué bonito todo eso. Por eso es que el buen líder siempre va a delegar. El buen líder también va a enseñar, va a capacitar, va a corregir, va a disciplinar, va a sacar los potenciales a la luz. Ese es un buen líder. Pero hay líderes que están atacando a elefantes solos. Por eso es que salen golpeados. Cada sonido del líder león es porque está pronto a hacer algo, para atacar. Tiene su propia frecuencia. Por eso es que cuando hay que tomar y poseer y pelear, no todos estarán contigo.
Cuando el león líder empieza a rumiar, los leones saben que están ahí escuchando el sonido del ataque. Pero a veces no todos escucharán ese sonido de guerra. Y quizás muchas veces ese líder quedará solo, porque no tiene gente que aprendan a amar la obra. Al líder lo sigue su sonido. ¿Cuál es su sonido? ¿Quién no te temerá cuando tú ruges? El líder león lo sigue su sonido. El elefante no tiene miedo a un león. Pero cuando el elefante ve que son muchos, es como que empieza a retroceder. Pero si el elefante ve que es un solo león, no va a tener tanto miedo porque es más fuerte. Pero si es una manada, el elefante ha de temer. Así nos quiere el Señor, en una unidad. Así somos más poderosos. Hoy, que el enemigo no te vea solo, te vea como un equipo, te vea como una manada. Todos los leones son líderes. El éxito del león es sujeción a la manada. No tienes que estar solo. Qué importante esto. Necesitamos nosotros entonces estar como en una manada. No puedes estar atacando por tu propia cuenta porque vas a fracasar. Los leones siempre están unidos y siempre cuando atacan en manada son mucho más efectivos porque rodean a la presa y la presa se siente desorientada porque vienen ataques por todos lados hasta que al final se cansa. Cuando el león sabe que es un líder, pero muchos se olvidan que es un liderazgo, no es para trabajarlo solo. Cuando atacan los leones al elefante, uno va al cuello, otro va a la pierna, otro va al muslo, otro a distintos lados. Para atacar al elefante, se mueve con fuerza el elefante. Y los leones siguen insistiendo y sosteniendo sus dientes y sus garras en el elefante, hasta que ya después de 20 minutos de tanto forcejear, el elefante empieza a perder su fuerza y con esa poca fuerza cae al suelo. ¿Qué es lo que hizo que cayera ese gran peso de ese elefante? La manada. La persistencia te hace fuerte. Sigue, persigue y persiste en lo que Dios te da. Sigue orando, sigue persistiendo y va a caer tu Goliat. Cuando los leones ya mataron al elefante, aún no lo comen. De entre los árboles aparece el león, el líder, el más grande, y él estaba observando, porque es el líder. Y cuando él se acerca al líder, algo llama la atención, que los que atacan al elefante son las hembras. Eso, como lo escuchó, no lo entendió. Los que atacan siempre a la presa son las leonas. No sé si aquí hay leonas, pero aleluya. Mire qué interesante, por eso que vemos siempre en iglesias, las que más actúan son mujeres. Las que más están son mujeres. Las que más siempre se esfuerzan son mujeres. Cuando atacan al elefante o a la presa, siempre son las leonas. Las leonas son las cazadoras. Aleluya. ¿Y qué hace el rey? El rey se queda esperando, se queda mirando, pero también cumple una función. La función es que cuida a los cachorros. Aparece el león. Después que las hembras matan al elefante, usted quizás no le tomará mucha importancia a esto, pero cuando se acerca el león macho detrás de él, aparecen esos dos leoncitos cachorros, porque lo importante de un buen líder, macho, líder, es ver, cuidar las generaciones. Hay generaciones que vienen detrás de él y él tiene que cuidar esas nuevas generaciones. Esa es la función de un buen líder. Y las leonas ya están capacitadas para dar ataque. Termino. Los leones, cuando están comiendo su presa, ninguno dice, yo lo maté porque lo mordí en el cuello. O otro dice, yo lo maté porque lo mordí en las patas y cayó. No, todos comían porque era un trabajo de equipo. Nadie se lleva el crédito. Tú no tienes que llevarte el crédito de nada. No tengas envidia de nada, de nadie. Y te irá bien y comerás bien.
Por eso que cuando tú te alimentas bien, prepararás a tus hijos espirituales una buena generación. Todos los líderes son líderes, todos los leones son líderes, pero nadie de ellos le importó el crédito. Así que celebra tu victoria unido. En el reino no importa quién se lleva el crédito, porque no es nuestro, es de Dios. Traiga almas a los pies de Jesús, no a sus pies. No pretendas ser superior a tus hermanos trabajando para ti, sino trabajando unidos para el reino de Dios. No es para ser visto, no, es para la gloria de Dios. Así tú tienes que ser un servidor. Por eso es que para que podamos ser un potencial, tenemos que estar todos juntos, todos unidos. Dios puso aquí esta plataforma. Esta plataforma la guiamos todos. Todos estamos unidos. Si alguien pasa una necesidad, todos oramos. Si alguien pasa una alegría, todos nos alegramos. ¿Por qué? Porque somos una manada. Otra cosa que los leones hacen, que nunca atacan a dos elefantes. Ellos solo se enfocan en uno. Lo que hace un equipo, y lo hacen bien, porque cuando atacan a dos elefantes, el desgaste es mucho. Porque el elefante tiene fuerza, entonces ellos saben. Pero hay gente que quiere avanzar más, quieren abarcar más, y al final fracasan, colapsan, porque quieren abarcar tanto con la fuerza que tienen, y a veces eso se hace difícil. Escuche, y ya termino con este tema. Líder león, tú tienes una visión. Muchas iglesias, muchas divisiones. El enemigo de la división es esto, escuche. El prefijo simple, división. Divi es un prefijo. Tú tienes que tener la visión del líder, y el líder la visión del equipo. Esa palabra, te puede escribirla, la palabra visión. Visión es una palabra griega que es óptica, que creo que en gran parte de los países, cuando van a ver, para que se vean sus ojos, se necesitan lentes, van a una óptica. Óptica significa una visión. Pero hay gente que no está en la óptica, por eso no son ópticos. El buen líder tiene que tener una visión. Todos tener la misma visión. ¿Cuántos ojos usted tiene? 2. ¿Cuántos dedos usted ve? ¿Cuántos dedos ve? 5. Entonces, son 2 ojos. Pero los 2 ojos ven algo esencial. 2 ojos ven una visión. Esto está muy profundo. Los 2 ojos tienen una sola visión. En cambio, la división son 2 visiones. Tenemos 2 ojos, y los 2 ojos vemos una visión óptica. Pero cuando estos 2 ojos empiezan a ver su visión, son 2 visiones, y ahí se va a transformar en una división. Qué hermoso. Marcos 3:24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Mire qué importante todo eso. El enemigo no trabaja con división. El enemigo sabe lo importante que es la unidad. Él no trabaja en división en su reino, pero coloca en el reino de Dios la división. La meta prioridad del enemigo, que el Señor lo reprenda, será crear una división. Por eso que él coloca la división dentro de la iglesia. En su reino el enemigo no coloca división. Santiago 4:1, ¿de dónde vienen los pleitos y las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? Entonces necesitamos tener una visión. Pedro tuvo una visión. No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Pedro tuvo una visión. ¿Quién eres tú? Cuando el Señor le preguntó, ¿quiénes dicen que soy yo? Y ahí sale Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una visión. No te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Una sola visión. Pero versos más abajo le empieza a reconvenir a Jesús.
Qué importante es tener solo una visión. Porque cuando nosotros tenemos solamente una visión, ahí donde podemos crecer y avanzar. Este es el tema que nos ayuda mucho a entender. Y ya casi al final nos da gran importancia a nosotros saber en que nosotros necesitamos tener solo una visión. La única visión es la del reino. Esto hace un buen líder. Un buen líder lo hace porque cree en su capacidad. Al buen líder lo hace esa capacidad de tener una visión, ese poder. Cuán importante es tener eso. Visión. Visión y poder. Si nosotros aprendemos a tener una buena visión, vamos a ser más efectivos al mundo espiritual y vamos a ser más efectivos en todo lo que hagamos. Pero para eso nosotros necesitamos tener una capacidad de entender que no podemos trabajar solo. Tenemos que trabajar en una unidad y en un cuerpo para que así podamos ser más efectivos en el mundo espiritual o en el mundo físico. A través de esta palabra creo que podemos entender fácilmente cuán importante es en que nosotros nos preparemos, nos equipemos y seamos un equipo del reino, que eso nos va a ayudar mucho a entender más la obra del Señor. Voy a dejar los micrófonos abiertos si alguien no entiende o quiere hacer una pregunta del tema, o lo puede escribir también para ver si se entiende bien la idea del tema de hoy. Recuerde que necesitamos tener una misma visión en el reino. No pueden haber dos visiones, porque al tener dos visiones no hay un crecimiento.